Son las 6:58 de la mañana, seguimos en vivo trabajando para usted a través de Primera Página. Vamos a conversar con nuestro primer invitado del día de hoy, es Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras y expresidente de Conindustria. Vamos a hablar sobre la situación económica del país y sobre todo lo que tiene que ver con la empresa privada. Si usted quiere escribir, @Primera Página en Twitter, cualquier comentario, pregunta, con todo respeto para nuestro invitado, y con gusto lo vamos a leer aquí a través de nuestra pantalla y en nuestra cuenta de Twitter, indudablemente. Bienvenido. Un placer tenerlo aquí. Saludos a ti y a todas las personas que nos ven hasta ahora. Por favor, siempre un placer tenerlo por acá. Fíjese bien, Transparencia Venezuela dio a conocer un informe en el que indican que 441 empresas fueron adquiridas o expropiadas en los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y el actual de Nicolás Maduro. Le pregunto, ¿cómo entonces generar confianza y empleo en el país para prosperar en una nación como la que nosotros tenemos? Fíjate, aquí se ratifica lo que Fedecámaras ha venido indicando durante años, que cuando se origina la crisis económica venezolana, comienza con el tema de las tomas de empresas, de las expropiaciones que se dieron principalmente entre el periodo 2007 y 2012. En esa época se tomaron gran cantidad de empresas, las que se reportan acá, y muchas otras en el sector agrícola, que pueden sumar más de 1.500 establecimientos empresariales, que agrupan a más de 5 millones de hectáreas de tierra que fueron tomadas, y que las empresas que fueron expropiadas, tomadas o simplemente arrebatada de sus accionistas son las primeras empresas donde empezamos a tener problemas de abastecimiento. Vemos el caso y otras que hasta se adquirieron, como es el caso de la cementera. Si vemos el caso, por ejemplo, de lo complicado que es conseguir un saco de cemento en los actuales momentos, hasta para hacer una reparación en tu casa, conseguir una cabilla después que se expropiaron las empresas siderúrgicas, Sidetur y otras empresas similares, el colapso de la producción petrolera después que se expropió todas las áreas de servicio de la costa oriental del lago, el colapso en el sector agrícola después que se expropió Agroisleña y se convirtió en Agropatria. Ahora tú no puedes conseguir un saco de fertilizante en ningún lado. Entonces, esa es una de las causas fundamentales, el ataque a la empresa privada y la persecución a la libre iniciativa, que los venezolanos somos los que pagamos las consecuencias. Importante para que la gente entienda también un poco cómo se trabaja en este ámbito y cómo se puede salir a flote en una situación económica como la que tenemos. El gobierno, o bueno, gente ligada al gobierno en cuanto al partido oficial, a los constituyentes, han atacado definitivamente a la empresa privada en el último tiempo. De hecho, hubo una marcha con Francisco Torrealba, constituyente, hasta la sede de Fedecámaras en el Bosque, para responsabilizarlo, según él, de lo que está ocurriendo en el ámbito económico y a las empresas privadas. ¿Qué se puede decir al respecto cuando uno ve en países desarrollados y subdesarrollados que la empresa privada es la que saca a flote a no solamente empleados, sino la economía del país, y aquí es al revés, se ataca? ¿Qué puede decir al respecto? ¿Y qué conversación hubo en ese momento cuando él llegó allí y se le entregó un documento, entiendo, en el que ustedes rechazaban lo ocurrido? Primero, rechazamos contundentemente que el gobierno nacional quiera responsabilizar a Fedecámaras, el sector privado venezolano, de la catástrofe que significa la crisis económica venezolana. Lo advertimos en el mes de agosto cuando salieron las medidas que anunció el presidente de la República. Esas medidas eran insuficientes, incompletas, aunque reconocimos en su momento que el hecho de que el presidente de la República anunciara que había un objetivo de controlar el déficit fiscal, de flexibilizar el tema cambiario, de flexibilizar las políticas de control de precios, lo que estamos viendo 90 días después es totalmente lo contrario. El déficit fiscal ha seguido, el aumento de la liquidez monetaria se incrementa más de 20-25% semanal, que es la principal gasolina de la inflación. Se controlaron los precios de una forma más rígida, lo que ha hecho que se vaya acabando la producción en los sectores donde esos precios están controlados, y ahora se quiere achacar la responsabilidad al sector empresarial. Por eso nosotros contundentemente rechazamos esa iniciativa, ese planteamiento, y más bien llamamos al gobierno que escuche a lo que le dijo el asesor chino. Y recordemos, hace 3-4 semanas atrás, el gobierno por el Canal 8 se reunió con unos asesores chinos, y el mismo señor chino, especialista teóricamente en economía, le indicó
ante una pregunta del ministro Castro Soteldo que cómo se controlaba las empresas en China. Y le dijo claramente, en China no se controlan las empresas. En China el 90% de las empresas son privadas y más bien se promueven, se incentiva para que tengan más empresas privadas y más competitividad. Aquí en Venezuela estamos haciendo totalmente lo contrario. Llevamos años atacando a la empresa privada, atacando la libre iniciativa, y lo que necesitamos es más empresas, más empleo, más abastecimiento, más producción. Y con las políticas del gobierno estamos logrando totalmente lo contrario. ¿Qué cree que se percibe con este tema? ¿Qué persigue el gobierno con una política distinta a la que, por ejemplo, promueve China? Bueno, ellos siguen entrampados en el plan de la patria, que establece taxativamente que quieren hacer una sustitución de las empresas privadas con empresas de otro tipo de propiedad social o propiedad estatal. Y eso ha fracasado en todas las partes del mundo donde se ha tratado de imponer. Por eso China, después que fue un país comunista, con modelo comunista, y llevó a millones de chinos a la pobreza y a la hambruna, hoy en día China está sacando todos los años a millones de personas de la pobreza gracias a la empresa privada. Y ese fenómeno se repite en todos los países que han pasado por esta tragedia de tratar de montar un modelo socialista que al final es lo que destruye la libre iniciativa, destruye la calidad de vida del ciudadano, y eso es lo que estamos viendo de forma cotidiana en el país. Le pregunto, hablaba de 90 días y el 30 de noviembre, entiendo, ya finalizan esos famosos 3 meses de subsidio por parte del gobierno a las empresas tras el aumento que realizó el pasado mes de agosto. ¿Qué cree que vaya a pasar con esa cantidad de empresas que no puedan seguir manteniendo una nómina ante la hiperinflación en la que nos encontramos? Bueno, realmente no hay que aclarar que ese ofrecimiento que dio el gobierno nacional, en primer caso nosotros lo rechazamos, porque nosotros debemos de tener un modelo económico que permita que las empresas sean lo suficientemente rentables para que puedan pagar los mejores salarios, pagar salarios dignos y bien remunerados, y podamos tener una economía normal, como la que se está viendo a lo largo y ancho de Latinoamérica, con excepción de Cuba. Y cuando vamos a la realidad, son muy pocas las empresas que en la información recabada se vieron obligadas a acogerte ese mecanismo, porque son empresas en su mayoría que están en sistemas de control de precios, que si pagaban unos sueldos mayores, esos sueldos no eran reconocidos en las estructuras de costo para los aumentos de precios. Y la otra realidad del descontrol que se presentó de trabajadores que a iniciativa propia se metieron en la página patria, colocaron el RIF de las empresas y en el mes de septiembre cobraron unos ajustes salariales. Entonces hay hasta gente que cobró doble. O sea, en el mes de octubre y noviembre no tenemos información de que eso se esté pagando como se prometió. Pero nosotros no deseamos que se pague. Nosotros deseamos que se corrija la crisis económica para que la economía pueda fluir normalmente. Mira, yo estoy llegando ahorita de la cumbre iberoamericana que se dio en Antigua, donde fue precedida por una cumbre de gremios empresariales, donde estábamos todos los presidentes de gremios de Iberoamérica, desde España hasta Argentina y Chile, todos allá. Y cuando tú ves todos los países discutiendo temas de productividad, temas de cómo exportar, temas de cómo hacer acuerdos comerciales, temas que están creando empleo, que están trayendo inversión a sus países. En Venezuela estamos viviendo esta tragedia que no nos permite avanzar y no nos permite progresar. Nos estamos quedando rezagados con el crecimiento económico que se está dando a lo largo y ancho de América Latina. Y hoy en día los únicos lunares que existen es Nicaragua y es Venezuela, donde se ataca la libre iniciativa, se atacan los derechos humanos, y obviamente eso no atrae la inversión requerida. Es impresionante ver, aproveché para visitar San José, Costa Rica, el crecimiento económico que hay en Costa Rica, el crecimiento económico que hay en Guatemala, donde países que no tienen petróleo, que no tienen centroamericanos, que no tienen las riquezas que tiene Venezuela por explotar, y que andan en una economía donde se está saliendo y se está prosperando de una forma bien impresionante. En cambio, nosotros seguimos entrampados en la ideología, entrampados en el populismo, que por cierto se declaró como amenaza, que la principal amenaza para las economías latinoamericanas son los modelos populistas, que no propician el trabajo, que no se propician el esfuerzo, que no propician que los ciudadanos logren, gracias a la educación y a su capacitación, una mejor calidad de vida, sino que hay todavía muchos políticos que ofrecen lo que no
tienen, tratan de distribuir lo que no se ha generado para lograr prebendas políticas. Y esa sigue siendo una amenaza que en Venezuela lamentablemente es una realidad. Le hago esta pregunta antes de irnos a la pausa. El mismo informe de Transparencia Venezuela señala que el plan socialista radicalizó la expropiación de empresas del sector privado, especialmente agropecuario y metalúrgico. Viendo lo que usted está diciendo ahorita, del desarrollo que tienen los países centroamericanos y otros en los que usted ha estado, ¿cómo cambiar el modelo desde las filas internas del gobierno? Se lo dejo al aire porque tengo que hacer la pausa. Me indican, al regreso le pido contestar esto. Ya hay preguntas de los televidentes a nuestro invitado hoy, Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Vamos a seguir hablando de esto, de cómo la empresa privada puede hacer que un país salga adelante, pero de repente con ciertas políticas desde las filas del gobierno, quizá la situación pueda ser otra. Ya veremos con más a las 7 y 8 minutos, no se parte. Son las 7:14 minutos de la mañana, seguimos con más de Primera Página, conversamos con Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Le había dejado una pregunta al aire que voy a repetir, para que la gente ubique en contexto si está sintonizándonos a esta hora. Hablaba Carlos Larrazábal sobre el tema del modelo que aplica el gobierno nacional con relación a la economía y la empresa privada. Le preguntaba yo sobre el informe, o citaba mejor dicho, que también señala el de Transparencia Venezuela, que el primer plan socialista radicalizó la expropiación de empresas del sector privado, especialmente las de corte agropecuario y metalúrgico. ¿Cómo cambiar el modelo desde las filas del gobierno para poder salir adelante en este país? Bueno, yo creo que la experiencia internacional nos ha mostrado, volvemos al caso China que hablamos anteriormente, que dentro del mismo gobierno se entendió que ese modelo comunista había fracasado, ese modelo de control absoluto había fracasado y empezó a migrar con grandes modificaciones. Eso se ha visto en otras partes del mundo. Nosotros lo que estamos viviendo, como decía anteriormente, las consecuencias que durante el mayor periodo de crecimiento petrolero de los precios de petróleo de este país, cuando el precio de petróleo estuvo sobre $100 el barril, en el periodo de 2007 hasta 2012, cuando tuvimos importaciones cercanas a los 60.000 millones de dólares, cifras insólitas que muchas de esas por denuncias del mismo gobierno se fueron en empresas fantasmas. En ese mismo periodo se dio la mayor cantidad de empresas expropiadas y tomadas. Y hoy, como decíamos, vivimos las consecuencias. Yo creo que es tiempo que el gobierno nacional entienda que hay que cambiar la política económica, que hay que incentivar la empresa privada, que no podemos seguir culpabilizando a otros de los problemas que el mismo Estado ha generado durante años y que hay que buscarlo a través del diálogo verdadero y de un diálogo productivo que implique llegar a consensos y acuerdos en la sociedad. Por eso es que nosotros hemos llevado este tema de la falta de diálogo social en el país ante la Organización Internacional del Trabajo. Ya está en ejercicio una comisión de investigación que arrancó, que fue juramentada el pasado mes de agosto y está en este momento analizando los recaudos. Y lo mejor que podría pasar al país es que se diera un verdadero diálogo, no de vitrina, no de televisión, no de show mediático, coordinado por la OIT, coordinado por los técnicos de la Organización Internacional del Trabajo, para que se busque y se diseñe un verdadero modelo económico que nos permita salir de la pobreza y de la grave crisis que estamos viviendo en los actuales momentos. Y la OIT puede ser una herramienta importante para lograr eso. Ahora, aprovecho para preguntarle cómo hacer cuando aquí estuvo un entrevistado que hablaba sobre esa visita de la OIT que se iba a realizar en un momento y finalmente el gobierno no le dio entrada a la OIT para hacer esa inspección en cuanto al área laboral se refiere. Bueno, fíjate que aquí no es únicamente el área laboral, aquí la OIT investiga a los dos factores adicionales a los estados, que son los trabajadores y los empleadores. La demanda que tenemos presentada ante la OIT es presentada por el sector empleador en cabeza de Fede Cámaras, que es el representante de los empleadores en Venezuela ante la Organización Internacional de Empleadores, y todos los empleadores del mundo, apoyados por buena parte de los trabajadores del mundo, son los que aprueban junto con buena parte de los estados el pasado mes de marzo que se aplique esta investigación. Y eso tuvo un factor importante porque recordemos, como tú indicas, que en el mes de enero del año pasado venía una misión de alto nivel y el gobierno no aceptó la agenda de visitas que ellos querían dar, sino querían una agenda de visitas únicamente a entes que el gobierno pudiera manipular. Y obviamente ellos suspendieron porque el objetivo, si tú vas a visitar únicamente a las personas que el gobierno quiere, obviamente
simplemente no consideraron que se justificaba. Ahora el Estado venezolano debe aceptar que la misión se instale en Venezuela. Hasta ahora no lo ha hecho, pero yo creo que en los próximos días le tiene el plazo para decidir, para ver si acepta o no. Si esa comisión no acepta, ella de todas maneras ya está ejerciendo sus funciones desde el extranjero y seguirá trabajando y funcionando desde el extranjero hasta que se complete y se propicie una recuperación del diálogo social en el país. Le pregunto, se habla de un nuevo ajuste salarial, incluso de una nueva reconversión monetaria. Algunos invitados acá no lo han descartado del todo, y yo leí una declaración de Ricardo Cusano, quien es vicepresidente de Fede Cámaras, que asegura el sector empresarial no estaría preparado para otro aumento salarial. ¿Cuál podría ser entonces el plan B en ese caso, si se da esto? Fíjese que nosotros lo que hemos planteado y lo que establece de nuevo las normativas internacionales, que todos los ajustes salariales tienen que hacerse en base a discusión con los empleadores y con los trabajadores, y tienen que venir acompañados con políticas públicas que incentiven la producción. ¿Qué es lo que vimos en el mes de agosto pasado? El gobierno aumentó de una forma desproporcionada el salario, 60 veces lo aumentó, pero no fue acompañado con ningún tipo de política económica que incentivara la actividad económica. Si tú no tienes tan sencillo como si tú no tienes flujo de efectivo, si tú no generas flujo de caja en cualquier negocio, pequeño, mediano o grande, para aumentar mayores salarios, al final del día tiene dos consecuencias: o reduces operaciones o tienes que aumentar por la vía del aumento de los precios, por la vía del aumento de los precios para tener el dinero necesario. Eso aplica desde un señor que vende perros calientes en la Plaza Bolívar de cualquier ciudad de Venezuela. Si él tiene que pagarle a su ayudante un mayor salario, o vende más perros calientes todos los días o vende perro caliente más caro. Eso es tan sencillo como eso, y el gobierno no entiende esa realidad. Tú no puedes hacer aumentos por decreto que no vengan acompañados con políticas públicas que mejoren la calidad de la economía. Eso aplica para todo, y aquí lo que se ha tratado de hacerlo de una forma populista, en un salario que está ahorita totalmente deprimido de nuevo, porque obviamente se perdió, porque no viene acompañado con esa estrategia económica diseñada por expertos, no por políticos que no tienen esa formación académica. Y aquí en Venezuela hay múltiples expertos que podrían diseñar un programa económico que en muy corto tiempo nos saque de la hiperinflación. Lo han logrado, Perú lo logró. Perú tuvo, en el gobierno populista de Alan García, tuvo inflación de más de 8.000%. Llegó el primer gobierno Fujimori y tomó las medidas correctas, y en 90 días la inflación era del 6% anual, de 8.000 a 6. Eso lo lograron en 90 días. ¿Por qué Venezuela no lo puede lograr? Porque eso requiere un compromiso político, un liderazgo político necesario para que tú tomes las medidas correctas y necesarias, que no son la persecución de empresarios, no es el control de precios, sino es corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos que son los que originan la enfermedad de la hiperinflación. Voy con las preguntas de los televidentes, las voy a leer directamente de Twitter. Dice @elbolivariano, señor Larrazábal, ¿cómo el sector privado no conspira en contra del pueblo si para comprar arroz en Calabozo se paga el precio justo a la empresa y el sobreprecio a otra empresa del mismo dueño, y eso pasa con todos los productos de la cesta básica? Tengo la prueba, dice él. ¿Qué le contesta? Fíjense, el caso de arroz es un caso muy interesante. Fedecama, el sector arrocero, que por cierto hace vida a través de Fedeagro en Fedecámara, es un sector exportador. Nosotros abastecíamos todo el mercado venezolano y abastecíamos buena parte del mercado colombiano. Llegamos hasta el punto que cuando estamos en la comunidad andina, Colombia nos demandó por dónde arrocero. ¿Qué significa eso? Que nosotros vendíamos el arroz demasiado barato en Colombia y estábamos afectando a los productores de arroz colombiano. Ahora que llegamos, que no abastecemos ni siquiera el 20, el 30% del consumo de arroz venezolano. ¿Por qué? Por las políticas de control de precios, por la falta de fertilizantes, por la falta de semillas, y eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que atacar. Y lo que uno observa, y también que estas grandes distorsiones, porque ¿dónde aparecen los abusadores? ¿Dónde aparecen los especuladores? ¿Dónde aparece el mercado negro? Cuando hay escasez. Cuando hay escasez, tú te vas a la redoma de Petare, aquí mismo en Caracas, y tú consigues productos que están
supuestamente siendo distribuidos a través de las bolsas CLAP y lo tienen los revendedores. ¿Cómo esos productos llegan a los revendedores y no le están llegando a las personas que viven, que supuestamente son beneficiarias de esas cajas? Entonces, cuando hay escasez, se pueden originar grandes distorsiones y esas distorsiones se corrigen con una sola solución, que es aumentando la oferta, aumentando la competencia. Cuando tú tienes gran cantidad de productos en los anaqueles, lo puedes conseguir en la bodega a tu esquina, como nosotros lo tuvimos en una oportunidad en Venezuela. Lo que pasa es que ya se nos olvida, después de 20 años de revolución, que cualquier venezolano iba a la bodega a su esquina, tenía un salario donde tenía 4 o 5 marcas, harina precocida, de arroz, de aceite, y él escogía lo que quería comprar. Hoy en día no tienes un salario suficiente y tienes que comprar, si acaso, lo que consiga. Se nos va el tiempo, queda un minuto, le pido contestar puntual, por ejemplo, esto. Luis Naranjo 75, ¿por qué los empresarios se sientan a acordar precios y firmaron el acuerdo? Después salen incumpliendo dicho acuerdo. ¿Y será que el invitado puede decir cuál será el político venezolano con nombre y apellido que represente su visión de país? Puntual, porque me interesa hacer otras preguntas también importantes acá. Puntual, nosotros advertimos en el mes de septiembre, cuando se publicaron los acuerdos, los supuestos acuerdos, que lamentablemente esos no fueron acuerdos negociados ni pactados por el sector privado venezolano. Ahí participaron algunas empresas a título personal, muchas de ellas coaccionadas para hacerlo, pero Fedeagro no participó, Fedenagas no participó, que son los sectores que representan a todos los productores venezolanos. Jackson Campos dice, buenos días, señor Larrazábal, que me responda con honestidad lo siguiente, de verdad, bajo estas condiciones, ¿vale la pena hoy en día emprender una pequeña empresa en Venezuela? Hay un fenómeno muy curioso. La semana pasada fue la Semana del Emprendimiento. Fedecámara, una de las actividades que realiza es promover el emprendimiento. Tenemos más de 10 clubes de emprendedores a nivel nacional y por ejemplo en el del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, tenemos más de 200 emprendedores en formación. En el de Mérida tenemos más de 150 emprendedores. La semana pasada, el miércoles, tuvimos un evento en el Teatro de Fedecámara donde tuvimos más de 200 emprendedores. Curiosamente, ante la falta, la escasez y las necesidades que hay múltiples venezolanos que están emprendiendo y Fedecámaras, a través de su programa Aprendiendo a Emprender, le está facilitando las posibilidades a estos venezolanos para que monten sus pequeñas empresas. Bueno, quedan muchas preguntas en el tintero, lamentablemente, de cómo hacer. Por ejemplo, le preguntan si van a participar en el foro de mañana de Últimas Noticias sobre un primer foro empresarial, y también les dicen aquí cuál creen que deberían de ser las estrategias para mejorar la situación país y mucho más, pero el tiempo apremia. Me gustaría dedicar sus redes sociales para que la gente pueda por allí estar pendiente y hacerle preguntas si lo desea. Bueno, mi Twitter es Larrazábal G de González y o por @Fedecámaras. Ahí está. Muchísimas gracias por estar con Gracias, nosotros. Ha sido un placer una vez más entrevistarlo. Vamos a la pausa, 7:26 minutos de la mañana, y enseguida con más de Primera Página. Ustedes